Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todos conocemos el extraordinario poder de evocación que tiene la música. El simple hecho de escuchar una melodía puede transportarnos inmediatamente a tiempos pasados, sin contar la capacidad de emocionarnos, hasta las lágrimas a veces, como hace nuestro invitado de hoy, el guitarrista peruano River Oré, cuando toca Cuando llora mi guitarra, de Augusto Polo Campos. Muy buenas tardes, River Oré. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Muchas gracias, Jordi. Encantado de volver a verte. Me siento muy contento de pisar nuevamente París y con un motivo excelente que es poder presentar un nuevo disco con una pequeña gira que abarca ciudades importantísimas como esta. Luego pasamos pues a Ginebra, luego a tu tierra, a Barcelona y finalizamos en Madrid. Un privilegio tenerte aquí entre nosotros de nuevo. Es increíble, River, la capacidad de emocionar que tienen 6 pequeñas cuerdas de una guitarra, ¿no? Sí, la verdad es como escuchar, pues, en el caso, como tú sabrás, escuchar a un tenor, escuchar a un barítono, escuchar a una soprano, ¿no? Es que las cuerdas de la guitarra, cada una de ellas tiene un valor sonoro muy diferente. Y como dijera un guitarrista también argentino muy importante, Osvaldo Burucuá, el dedo pulgar sería como el bajista, como el Paul McCartney de los Beatles, ¿no? Y si a eso añadimos la nostalgia de la tierra que hemos dejado atrás, esa emoción se multiplica por 2, no por 3. Exacto, ahora que recordaba este tema de Augusto Polo Campos, que es un vals, a pesar que es un vals de los más conocidos en el Perú, sin embargo el compositor es ayacuchano, es andino, y esa nostalgia del hombre andino que migra pues a la capital para cumplir sus sueños también se puede dejar notar en un género diferente como el vals peruano, ¿no? Por supuesto. Permíteme que explique a nuestros oyentes que has nacido en Lima, en el seno de una familia, como decías, con profundas raíces ayacuchanas y cajamarquinas, si no me equivoco. Imagino que la música era una manera de apaciguar esa nostalgia de las montañas, quizás perdidas. Sí, la verdad el Perú tiene pues montaña, tiene la costa, tiene la parte de la selva, por supuesto nuestra sierra, y cada uno de ellos creo que evoca gran parte de lo que somos nosotros como cultura, una cultura que tiene diferentes formas musicales. En mi caso pues he sabido querer la música de la costa porque quizás uno de mis primeros profesores formales fue Carlos Jaire, uno de los principales formadores de guitarristas, y mi padre, que fue el primer profesor empírico que yo tuve a los 4 años, pues me enseñó la música andina, ¿no? Tu padre, Poli Oré, era integrante de un grupo ayacuchano, ¿no? Que se Sí, llama Evocación Huanta. Evocación Wanda, mi padre es Polioré, actualmente sigue componiendo, ha hecho algunos discos de solista y digamos he sido un poquito la continuación de esas manos, de esos brazos que han cultivado la guitarra pues desde muy joven, ¿no? Tu primera actuación, tienes 4 años en tu primera actuación. Era casi más grande que tú la guitarra, ¿no? ¿No? Era un poquito equilibrada, ya que no era una guitarra, era un requinto, Claro. para tratar de tener un instrumento un poquito más acorde a mi tamaño, y sin embargo no llegaba igual al suelo por la silla, por el tamaño, y me ponía, me acuerdo, una especie de ladrillito para poder tener una altura óptima, y esos 4 años fueron muy importantes porque hasta ahora queda una fotografía en mi casa cuando yo toco pues a los 4 años en el jardín, ¿no? Imagino que tu padre estaba muy orgulloso de ti, ¿no?
Sí, la verdad que pienso que es como se ve reflejado él mismo, quizás de haber sido un gran guitarrista, un concertista, ¿no? Quizás eso se ve reflejado en mi persona, ¿no? Hablando de conciertos, tu primer concierto lo ofreces con 10 años en el Teatro Felipe Pardo y Aliaga, y en Lima. ¿Qué recuerdos te quedan de esa actuación? Sí, la verdad muy importante porque, digamos, gestionar un teatro de esta envergadura como el Teatro Felipe Pardo de Aliaga fue algo muy loable de mis padres, realmente que pudieron hacer ello. Y estuvo lleno el teatro, se convocó a bastantes personas, hubieron medios de comunicación como Radio Nacional que apoyaron bastante para ese primer concierto y marcó pues una época importante en mi vida. Yo no me llamaba todavía River Oré, a pesar que ese es mi nombre y mi apellido, mi primer nombre, sino era como el diminutivo de mi padre. Mi padre se llama realmente Policarpo Oré, ¿no? Entonces yo era como Polito Oré, ¿no? Polito En esa Loret. época en los medios de comunicación y en mi primer concierto era Polito Oré. ¿Qué ha significado para ti ser considerado por aquel entonces un niño prodigio? Te ha abierto puertas, imagino, pero es un peso difícil de llevar también, cuando uno crece. Sí, por supuesto, porque todo el mundo entiende de niño prodigio hacia el deporte, quizás más o menos uno va viendo qué puede ser, pero quizás en el arte de la guitarra no ha habido registros de niños tocando guitarra de concierto, ¿no? Y de hecho mi mayor, digamos, sueño siempre fue tocar como Raúl García Zárate y tener esa responsabilidad de poder llevar esa música a través del formato de concierto siempre ha sido toda una ilusión, ¿no? ¿De qué modo ha influido Raúl García Zárate en tu trayectoria, en tu amor por la música andina? Creo que muchísimo, ya que lo conocí a los 7 años para el concierto que se tuvo en el Teatro Felipe Pardo y Galiaga. Se pudo convocar a Raúl García Zárate y fue el quien estuvo exactamente en la primera fila y luego sube al escenario a dar unas palabras también. Eso está registrado en las fotografías que tengo en casa. Y eso creo que fue un hito importante, una bisagra, donde yo me doy cuenta que mi ídolo, pues en la guitarra, que yo veía por televisión, estaba en mi primer concierto. Entonces, esto no puede ser casual, ¿no? Yo entre mí era un niño, no lo podía ver con esa responsabilidad, pero sí sabía que algo importante había sucedido ese día, ¿no? Hace muchos años lo tuvimos aquí en el programa, pero desgraciadamente no había vídeo, entonces no tenemos imágenes de ese encuentro fantástico. Pero cuéntanos, ¿cuáles son las características de la guitarra andina? Quizás son sus orígenes prehispánicos que la vuelven diferente de otras músicas latinoamericanas. Sí, la guitarra pues nos viene por supuesto desde Europa y llega al Perú y digamos dentro de la música que yo practico, que es la música yacuchana, también la música ancashina, esas corrientes tienen algo importante que ya lo hacen un tanto distinto a otros estilos en el mundo y es utilizar afinaciones, ¿no? Tenemos temples como el arpa, como el temple diablo, en la música ancashina el temple coricino, ¿no? Y el temple comuncha también, que utilizamos para justamente recrear lo que son las costumbres de una danza como el pasacalle, el carnaval, la chuscada, y eso se va desarrollando, creo, durante muchas décadas. Algunos de estos registros ya son discografías, por supuesto, de Raúl García Zárate y de otros exponentes, y yo también a lo largo de estos 5 discos que he grabado hasta el momento, he tratado de involucrar justamente estas afinaciones, ¿no? Me fascinan los glissando que hacéis, que recuerdan los cantos de las mujeres en la sierra, ¿no? Sí, que son microtonos, ¿no? Como casi como un violín que se utiliza tanto en los glisandos como en los ligados, ¿no? Se utiliza muchísimo ello y los trinos, ¿no? El trino de Raúl García Zárate y su trémolo que lo hacía quizás a 2 dedos. Tenía muchas variantes, realmente estudiar a García Zárate a través de los vídeos que podemos ver, siempre va a ser como una universidad para aquel guitarrista que se quiere involucrar en la guitarra, sobre todo andina. ¿Cómo se transmitía antes la cultura, la música andina? Era oral, ¿no? No había tratados de música andina. Claro, la guitarra en el Perú no nace pues directamente de escuelas,
sino que nace justamente del día a día, que alguien te enseña la guitarra con una guitarra enfrente y una vez sabiendo un poquito el idioma de la guitarra, pues ya cada uno también va tomando ciertas formas autodidactas de poder recrear la música de sus tiempos, ¿no? En el caso del doctor Raúl García Zárate, pues recrea la música de su época y la convierte o la adapta a la guitarra solista. En mi caso también, pues la música que me ha gustado escucharla de forma cantada en agrupaciones contemporáneas, en mi caso, la he venido trabajando también en formas de guitarra de concierto. ¿La colonización española influyó quizás en el estilo de la guitarra andina? Sí, por supuesto que sí. Hay muchos, digamos, formas musicales que vamos a poder tener semejantes en algunos danzas que se tienen en España también. Yo que he visitado algunos sitios de España me doy cuenta del parecido que existe en la forma hasta del baile, ¿no? Y bueno, eso es algo que es natural porque, como te digo, es un instrumento quizás de los más practicados en el universo, ¿no? He leído además que te has atrevido a dar unos pasos en el flamenco también. Sí, la guitarra flamenca, pues como No, es son primas, universal. ¿no? La guitarra andina y la guitarra flamenca. Total, total, porque tiene una energía, una pasión increíble, se refleja pues muchas cosas del baile en la guitarra, igualito en la música andina, tratamos de emular también algunos pasos de las danzas y tratar de llevarlas también a las formas de la guitarra, ¿no? Y las llevas por el mundo, has tocado en Asia, en América, naturalmente en Europa. Te has convertido en verdadero embajador de la guitarra andina, ¿no? Es Sí, un, es una misión eso. empecé bastante joven a viajar. Mi primer viaje en avión y mi primera gira fue nada menos que a la Polinesia Francesa, donde no había precedentes de guitarra andina ni de estas formas, pero y comenzamos a hacer una costumbre. He viajado a la Polinesia Francesa en tres oportunidades, he tocado en islas maravillosas como Bora Bora, Papetí, por supuesto, Tahití. Y bueno, nos da orgullo comentar que también hemos estado muchas veces en los Estados Unidos o también en el Japón un par de veces, ¿no? ¿No te has sentido alguna vez como un extraterrestre aterrizando ahí en Bora Bora, por ejemplo? Sí, imagínate, como te decía, mi primer viaje en avión ni siquiera fue dentro del Perú, fue hacia las islas de la Polinesia Francesa y ver el cambio del color del agua nomás ya es impresionante para mí, ¿no? Y luego tocar en una cultura donde es muy diferente a la nuestra y los idiomas que se hablan, ¿no? Se habla el idioma tahitiano, el francés, por supuesto, y otros idiomas universales. Así que fue, creo que un gran reto poder empezar una vida dedicada al arte, pues en la Polinesia, ¿no? De esas giras, ¿destacarías un concierto, por ejemplo, que te haya marcado especialmente? Por el calor del público, quizás. Sí, bueno, particularmente me sorprende mucho el público japonés, ¿no? Que tiene una forma diferente de pautear, como se dice, lo que son los tiempos en lo cual agasaja o reconoce tu talento o lo que le ha gustado, ¿no? Esperan que se vaya hasta el último armónico de la guitarra y empiezan a aplaudir, ¿no? En cambio, el peruano es como que tara tara ta tara ta ta tara ta ta tan, tran tran pa, y te aplaude, ¿no? Igual a un cantante. Pero en el público japonés, como esas pautas diferentes y también tocar, porque también he tenido la oportunidad de tocar para niños y ver a niños que vienen y se forman, digamos, en una canchita de fútbol para escuchar un concierto también didáctico y que no hagan ruido. Eso solamente creo que en Japón, porque en Sudamérica son las cosas muy diferentes. Y en España, ni te digo, en España. Terrible. Cuéntanos, hace unos años publicaste en Estados Unidos, en el sello Going Native, el libro Guitarra Andina Contemporánea, en el que reúnes partituras, historia de la guitarra andina, imágenes. Fue, en cierto modo, tu tesis doctoral, ¿no? ¿Te sientes doctor de guitarra andina? Bueno, me siento muy, muy afortunado de tener en mi camino grandes personas que han impulsado pues mi discografía, nada menos mi discografía empieza con una empresa discográfica Going Native que está en Orlando, Florida, quien también publica el libro de guitarra andina contemporánea donde expongo también, aparte de arreglos de guitarra, como se dice, de covers de guitarra, también composiciones. Así que eso ha sido publicado en la Biblioteca Nacional del Perú, este libro disco.
Y hablando del doctorado, pues he tenido la suerte de que el primer doctor del Conservatorio de Ginebra, Pierre Williams, llega al Perú para hacer su tesis y me escoge a mí en lo que es las formas de la guitarra andina para poder hacer esa tesis. Entonces, el primer doctor en guitarra del Conservatorio de Ginebra, Pierre Williams, bueno, cogió parte de mi trabajo para poder exponerlo en su tesis. ¿No te la copió? No, por supuesto que no. Y este viernes actúas aquí en París. Imagino que no es la primera vez que vienes a París para tocar. No estuviste aquí en este He programa estado en hace diferentes, años. sí, en diferentes formatos, a veces de solista, otras veces he venido acompañando a quenistas también de sudamericanos y también he venido con formatos de agrupación con Diosdado Gaitán Castro, toqué una vez en la UNESCO también y han habido pues oportunidades que me han traído por estos lares, pero París es maravilloso, ¿no? Para mí es como si viniera por primera vez siempre, siempre quiero hacer turismo, siempre quiero caminar por esas calles, ¿no? Y entonces es algo maravilloso que pasa aquí. Hay que aprovechar. No me gustaría cerrar el programa sin que nos propusieses una de tus composiciones. ¿Qué podrías proponernos? Sí, hablando de la gran presencia del maestro, a pesar de su falta física, pero su espíritu está siempre en nosotros. Este tema se lo toqué enfrente en un homenaje en el Teatro Peruano Japonés allá en el Perú, se llama Raúl de la Guitarra. Raúl de la Guitarra. River Oren, gran guitarrista peruano. Muchísimas gracias, River Oré, por habernos llevado a esos paisajes andinos peruanos. Qué maravilla. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este viernes en el Patronazgo Laico Jules Vallée, aquí en París, en el Distrito 15, para el concierto del guitarrista peruano River Oré. Gracias de nuevo. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Jan Bordelas, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también dar las gracias a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, pasando por Lima y la Sierra Andina, gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, un canal latino, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.